Pues siempre es un privilegio estar aquí. Es un privilegio ser un vaso de barro. Es un privilegio que Dios te pueda utilizar. Yo siempre se los digo a los jóvenes, como no hay otra cosa en la faz de la tierra que se pueda comparar con que el Espíritu Santo te use. Es una sensación que no tiene paralelo con absolutamente nada. Nada se compara con eso, nada. Piensa en la emoción más increíble. Ayer hablábamos de escuchar conciertos, de que se te pone la piel de gallina cuando vas a ver un concierto, o tu artista favorito, o cuando esperas una película con mucha ansiedad, bueno, hablamos de temas un poquito más densos que eso, pero cualquier satisfacción que te pueda dar la vida no se puede comparar con ser utilizado por Él y por su Espíritu Santo. Y bueno, una frase con la que quiero empezar no tiene que ver con la plática, pero es una frase que Dios me ha estado diciendo una y otra vez. A los jóvenes también se las he estado comentando, y la frase es: Dios nos ama de una manera que nosotros, nosotros no nos podemos amar a nosotros mismos como Dios nos ama. Ni siquiera tú, que tú piensas que te amas a ti mismo de manera grande y que te pones tú en primer lugar y todo, Dios te ama mucho más de lo que tú puedes llegar a pensar que te amas a ti mismo. Eso es algo que pues, se puede entender, pero una vez que lo digieres, una vez que esta palabra rema se transforma en tu corazón, entonces empiezas a vivir cosas impresionantes. Y bueno, el tema del día de hoy va a ser el poder de la alabanza y de la adoración. Últimamente hemos estado hablando mucho de ello, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién estuvo con César Castro? Y bueno, vamos a empezar hablando del poder de la alabanza y la adoración. César Castro hablaba que como que en el cristianismo, en el cristianismo en general, la alabanza y la adoración a veces se convierte como en el preámbulo o en el mientras llega la palabra, en el mientras muchas cosas. Y el día de hoy no quiero hablarles lo obvio, que lo obvio es que cuando alabamos y adoramos a Dios, pues lo estamos honrando a Él. Eso todos nos queda claro, ¿no? Y sin embargo, a pesar de que nos queda claro, a veces lo que no nos cae el 20 es el beneficio que nos da a nosotros el alabarlo y adorarlo en espíritu y en verdad. O sea, los beneficios, yo quiero hablar de esos beneficios el día de hoy. Los beneficios que te da, cómo va transformando tu vida, el que tú puedas adorarlo, el que tú puedas alabarlo en espíritu y verdad es algo que es increíble. Y vamos a ir a algunos ejemplos de la palabra. El primer ejemplo de la palabra está en Josué 6, del 1 al 20. Ahí me ayudan con la escritura, y si alguien me la busca acá en Reina Valera. Y vamos a empezar con Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. ¿De qué puertas está hablando? De Jericó. ¿Qué era Jericó? Para los que quizás no sepan qué era Jericó, Jericó era una fortaleza, era un castillo, era algo así, unas murallas inmensas. Quien ha leído un poquito de historia y ha visto quizás fotos o retratos, era una fortaleza impresionante, ¿no? Y entrando Josué se presenta con este primer reto, ¿no? Que era una ciudad fortificada. El que sigue. Pero el Señor le dijo a Josué: he entregado tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Bueno, aquí vamos a poner una pausa, porque esta historia, si la leemos de fondo, la leemos con muchas historias de la Biblia, y de repente confundimos las historias de la Biblia con las historias de las princesas de Disney. Bueno, eso fue últimamente en el último viaje que fuimos, pero bueno, confundimos eso con los Avengers, o confundimos eso con... ¿Y qué quiero decir con todo eso de los Avengers y las princesas de Disney? Pensamos que esto como que sí lo entendemos, sí lo creemos, pero en nuestra mente lo guardamos en el área de... Pues qué padre, qué chido, es como una fantasía, pero no vemos que realmente Dios, quería entregarles algo que a la vista de cualquier ser humano era algo imposible. Josué lo vio, imagino cuando recibió esta palabra, Josué ha de haber dicho: híjole, bueno, pues la voy a creer, Padre, voy a creer que me estás entregando en tus manos Jericó. Más adelante vamos a seguir con el siguiente versículo.
Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad, así lo harán durante 6 días. Y empieza a dar unas instrucciones, Dios, el siguiente, el 4. 7 sacerdotes llevarán trompetas. Hoy en día la tribu de Leví se escenifica en los que estuvieron aquí al frente, aunque todos somos sacerdotes. Todos tenemos que ser levitas. Y empieza a explicarles: trompetas hechas de cuerno de carneros, y marcharán frente al arca, que frente al arca quiere decir la presencia de Dios. Por eso cuando tú alabas y adoras a Dios, desciende su presencia. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad mientras los sacerdotes tocan las trompetas. El que sigue: cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Y aquí, cuando todos escuchen toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Gritar no es lo mismo que hola. ¿Sí? Gritar es, a ver, un grito de los jóvenes. Eso es un grito de los jóvenes. Ese es un grito que te sale desde adentro. Y en la alabanza, eso es algo importante que quería también mencionarte. El principal instrumento que Dios puso en los seres humanos fue ese, la voz. La voz que sale, la voz que se escucha. Y aquí habla de que fueran enérgicos, que lo hicieran con todas sus fuerzas. Y esta debe ser una característica de cuando alabamos y adoramos a Dios. Tiene que ser algo enérgico, que lo hagamos con todas nuestras fuerzas y todas nuestras ganas, porque ese es el instrumento que Dios puso en nosotros para adorarle y alabarle. ¿Hasta ahí vamos bien? Porque nada más hay un ser, que bueno, ayer hablaba de eso, nada más hay un ser en la creación que fue creado con otros sonidos y todo, que ayer hablábamos un poquito de Luzbel en la plática que hablamos de la música el día de ayer. Él sí fue creado con muchísimos sonidos, tamboriles, trompetas, y por eso la lucha de él en contra, o sea, la lucha de él puede centrarse a través de la música y llegar a nuestro espíritu de manera directa. Pero bueno, ese es tema de otra plática. Aquí lo que quiero que nos centremos es esto. Les da estas instrucciones, o sea, les está dando instrucciones de alabar y adorar específicamente alrededor de este Jericó. Y vamos hasta el final. Puedes irte hasta el versículo, el último que te di. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó voz en cuello, ante las cuales las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. ¡Wow! Esto no es Avengers, esto no es una fantasía, esto no es sci-fi, así de los canales sci-fi, esto no es ciencia ficción, esto pasó. Y aquí Dios te da las claves, porque yo quiero preguntarte, ¿cuántos Jericós estás enfrentando hoy en tu vida? ¿Cuál es el Jericó que estás enfrentando? Porque bueno, a lo largo de nuestra vida podemos enfrentar muchos Jericós. Yo les comentaba de hace unas pláticas atrás, les comentaba de un problema fuerte que tuvo la clínica. Nos vinieron a visitar por parte de la COFEPRIS. Y pues yo, bueno, en mi inexperiencia y todo, pues yo pensé que iba a ser una visita normal. Pues teníamos todo en regla y todo, pero ya a la mera hora de la visita, pues dije, o sea, fue una visita abrumadora, pero completamente abrumadora en la clínica. Porque los estándares que te pide, si se va al extremo a la COFEPRIS, digamos que la ley se sujeta mucho a interpretación y se sujeta mucho a quién está haciendo la visita y la interpretación aquí en nuestro país. ¿Sí han visto eso o no? ¿Sí? Pues bueno, llegaron estos visitadores y pues nos compararon, o sea, los estándares que nos pusieron fueron como si fuéramos una clínica en Estados Unidos. Una clínica de primer mundo. Y pues, híjole, pues, ¿qué pasó? Pues fue terrible el desenlace final. Se colocaron algunos sellos, fue algo terrible y todo. Fueron 4 años que pasamos ahí luchando contra todo. Bueno, Dios tenía un propósito en todo eso, porque después de eso vino el lapso que les he dicho, donde me encontré al filo de un abismo que Dios me dio una segunda oportunidad, y por eso estoy aquí. Ya son 4 años, 8 meses y no se me olvida eso. Pero a partir de que pasó eso y Dios me dio una segunda oportunidad, el primer Jericó que me enfrenté era eso. Algo que
que era un gastadero impresionante, que no teníamos la solubilidad económica para gastar en que se levantaran sellos, en un chorro de multas y todo. Y bueno, al final, por la misericordia de Dios, se levantó todo. Pero todavía después de eso, algo que nadie nos dijo, que es lo de que les digo que es como que complicado todo eso. Después de que ya se había levantado, ya nos levantaron sellos, nos pusieron palomita y todo. De repente llegó alguien más y nos dijo, falta la multa de no sé qué, y llegaron y nos entregaron un sobre. La multa es era por 300,000 pesos. Es una suma exorbitante. Pedro y Ana pues estuvieron orando conmigo de esa multa y a mí me faltaba dar el testimonio de eso. Y tiene que ver con lo que ahorita les dije. Al principio de estos 4 años, 8 meses, mi vida de oración empezó a intensificarse, empezó a aumentar en tiempo y todo, pero hubo un ingrediente que Dios empezó a poner hace unos años, hace como 2 años, que fue el empezarlo a adorar y a alabar en las noches. Como 1 año tendrá. O sea, oraba en las mañanas un buen tiempo y en la noche Dios me puso, tienes que empezarme a adorar y a alabar. Y yo solito me ponía ahí, está mi familia ahí de testigo, y en las noches me la pasaba un buen rato adorando y alabándole y hablando en lenguas. Y a partir de que empecé a ver eso, por ejemplo, esto que les digo de esa multa de 300,000 pesos, pues bueno, lo tomaron también un buffet de abogados que son cristianos y todo. Y pues al final me dieron la resolución hace poco, fue hace como, ¿cuándo te dije, amor? Como 6 meses me dieron la resolución y pues ganamos. Y ya no tuvimos que pagar un solo peso. Hay Jericós en tu vida que puedes enfrentar y que una pieza clave es la alabanza y la adoración. Hay muchos cristianos que nada más, la oración es algo muy importante y básico en el cristiano, pero Dios nos capacitó con otras armas e instrumentos como puede ser la alabanza y la adoración. Cuando tú alabas y adoras a Dios, tu Espíritu Santo desciende y empieza a hacer obras impresionantes. Y por ejemplo, nada más es un ejemplo. Ahora que veníamos de regreso en el viaje que Dios me dio la oportunidad de ir y que también fue un milagro y que al principio, bueno, muchas cosas que no tengo tiempo de estarles contando, pero nos fuimos al viaje y de regreso, yo soy alguien y mi esposa lo sabe, mis papás también lo saben. Yo soy alguien que cuando hay turbulencia en el avión, pues me pongo mal. Entonces, Pero digo, es que hay mucha gente que no le afecta. Por ejemplo, yo voy a Six Flags y tampoco, una vez que le eché ganitas en subirme en los juegos de bajar rápido y todo, pero siempre bajaba amarillo y, o sea, la verdad es que no me iba bien en las caídas libres, o sea, no me iba bien. Y bueno, en fin, hasta que lo acepté, ya dije, pues ya no voy a subir eso, pues no me gusta, ¿no? Si hay la necesidad de subirme, pues me subo, pero si no, pues prefiero quedarme abajo. Entonces veníamos en el avión de regreso, yo venía platicando con Dios y de repente empezó la turbulencia porque nos dijeron desde allá, desde la Florida nos dijeron, ¿saben qué? Está diciendo Estados Unidos que les vamos a cambiar la ruta, iban a venir por el Golfo de México, pero el tiempo está del nabo. Entonces nos vinieron trayendo por toda el borde de Nueva Orleans, bajamos por Tampico hasta llegar a la Ciudad de México, pero aún así agarramos turbulencia. Todo el viaje va a ser de turbulencia, así que no se paren, todo el tiempo sus cinturones de seguridad puestos. Y yo dije, ay, Dios mío. Y escuché la voz de él que me dijo, no te preocupes, todo va a estar bien, no va a pasar absolutamente nada. Y bueno, a veces te puede decir eso tu abuelita, tu mamá, o no sé, a los jóvenes les dicen, no te preocupes, no va a pasar nada, y los jóvenes, bueno, pero ese es tema de otra historia. Pero la cuestión es que, pues Dios te dice eso, y me vino una paz que el bueno, a pesar de que vino, pues ahí venimos con saltitos y así, todo eso, vine con una paz que no se las puedo explicar. O sea, es algo, esos detalles sencillos, esos son los que yo les digo que hablan de la presencia de Dios. Y algo increíble que hace rápidamente descender la presencia de Dios es este ejemplo de Jericó. Es cuando tú te enfocas a algo, gritas a voz, o sea, lo alabas con todo tu corazón y tu alma, su Espíritu Santo desciende, su presencia desciende y empiezan a suceder milagros impresionantes. Otro ejemplo que tengo es que antes también de estos
4 años y medio, pues yo sufría mucho de las vías aéreas, o sea, no algo muy fuerte, pero gripita así de la garganta, y a cada rato andaba con antibiótico, inyecciones, etc. Pero de que empecé a adorarlo en las noches, porque aparte yo soy alguien que, pues, o sea, hay mucha gente que ora, o sea, que habla, que ora, pues lentito, o sea, que ora despacito, ¿no? Está bien eso, digo, yo no digo, lo importante es la intención de tu corazón, y digo, no todo el tiempo puedes estar orando a voz en pecho, estoy de acuerdo con eso, pero yo siempre que oro, pues sí, pues bueno, en mi casa siempre cierro las puertas y todo, pero sí se escucha mucho, sí me tiendo a gritar mucho y todo, y en las noches que lo alabo y lo adoro también, o sea, pues desfundo todo lo que traigo. Y curiosamente, de 2 años que empecé a hacer esto en las noches, yo le decía a Dios, pero bueno, porque al día siguiente yo sentía mi voz, sentía eso de que, pues de que la noche anterior había estado gritando en su presencia, ¿no? Y Caro me decía, es que tienes que usar el diafragma. Y yo, bueno, voy a usar el diafragma en las noches. Entonces, bueno, en fin. En mi mente había como una incongruencia porque yo decía, como médico decía, pues si te estás irritando la voz todas las noches, entonces te vas a estar enfermando hoy a cada rato más. Esas fueron las voces que me empezaron a atacar. Vas a estarte enfermando más. Cuida tu voz, no sé qué, o sea, y todo así. Sin embargo, Dios me dijo igual lo mismo, las mismas palabras, confía en mí. Y de 2 años a la fecha que empecé con todo esto, yo no digo que sea inmune ni que sea, bueno, por la sangre de Jesucristo lo soy, pero lo que quiero decir es que bajaron tanto las infecciones en mi garganta. O sea, mis vías aéreas, o sea, están tan bien que no lo puedo entender. Yo soy médico, no lo puedo entender. No me entra en la cabeza, es algo ilógico, pero Dios lo hace. Dios lo hace. Y una de las noches me acuerdo que yo le decía, permíteme tener unas vías aéreas porque yo todas las noches quiero gritarte a voz en cuello y adorarte y alabarte. Y empezó a pasar, y empezó a pasar, y empezó a pasar. ¿Y cómo se los explico? ¿Cómo les explico esto? Es algo sobrenatural. Entonces, el primer punto del día de hoy es, ¿qué Jericó hay en tu vida? ¿Qué Jericó es? ¿Son las finanzas? ¿Es la economía? ¿Es una situación familiar? ¿Cómo está tu relación con tu esposo y esposa? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu relación con tus hijos? ¿Cómo está tu relación con tus padres? Que esa pues más o menos me la sé por sus hijos que vienen al grupo de jóvenes. Pero bueno, nunca nuestra intención, bueno, ahí quiero hacer un paréntesis. Esto nada más es, lo digo así de chiste. Nunca vamos a juzgar, jamás, porque no hay nadie aquí, incluyéndome a mí. Yo podría decir que tengo una cola gigantesca así de dinosaurio que no me pueden llegar a pisar. O sea, yo jamás vamos a juzgar porque todos tenemos cola que nos pisen. Lo que nos va llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria es la presencia de su Espíritu Santo. ¿Sí les queda claro a todos? Bueno, para que no haya de qué. Ok, bueno, entonces, ¿qué Jericó hay en tu vida? ¿Qué Jericó hay en tu vida? Piensa, ¿qué Jericó? ¿Qué hay ahorita en tu vida que dices, hoy no, esto, pues mejor le doy la vuelta, mejor le rodeo, mejor le hago a la negación de esto no está pasando, esto no está pasando? O sea, ¿qué Jericó hay en tu vida? Y el Jericó que hay en tu vida se puede quebrar con la alabanza y la adoración. Y la alabanza y la adoración personal. Y sabes una cosa, el que vengas aquí, te reúnes y aquí alabes y adores a Dios, hay un poder especial. Ahora que estuvimos fuera, fuimos a unos conciertos que se llaman Rock the Universe, donde vienen eso Dios, había en mi corazón traer, o sea, que fueran mis hijos y pudiéramos ir nosotros, porque esos conciertos se desarrollan allá en Universal Studios y vienen grupos cristianos y son 3 días donde se reúnen cristianos de toda la nación y vienen y los conciertos y todo eso es increíble, ¿no? Eso pasa viernes y sábado. Y ya el domingo, pues el domingo hay un pequeño chapel, o sea, hay alguien que va y comparte, ¿no? Entonces, pues mi enfoque estaba en los conciertos. Y bueno, fueron increíbles. Estuvieron muchos I Am Day, bueno, yo no me sé bien los nombres, pero de los que me gustan mucho estuvo Bethel Music. El concierto de Bethel Music estuvo bárbaro. Estuvo impresionante cómo descendió la presencia de Dios, estuvo wow. Pero estando allá de camino, yo le dije a Dios, o sea, como teniendo un pensamiento que no venía al caso, le digo a Dios, el domingo, le dije, ¿valdrá la pena que vayamos? O sea, ¿quieres que vayamos el domingo a
al este, digo, o sea, yo tanteando a Dios, preguntándole como si el conferencista hubiera ser alguien grueso, o la palabra fuera a ser para mí, o algo así. Y la respuesta de Dios me impactó mucho. Me impactó mucho porque Dios no piensa como nosotros. Dios lo que me responde es, el domingo es mi día. Y yo quiero que vayas porque es mi día. Entonces yo me quedé, o sea, me cambió toda la perspectiva. O sea, Dios le interesa que estemos reunidos aquí como iglesia, como cuerpo. No importa dónde estés, el domingo es su día. Y ese día hay que respetarlo como tal. Total, fuimos el domingo a Chapel, la conferencia también estuvo muy buena y recibimos también de su Espíritu Santo. Pero aquí la enseñanza es que hay mucha gente que tiene en su corazón el que los domingos, pues es del Señor, pero si salen unas vacaciones, pues ya no. O sea, ¿sí me entienden? O sea, pues lo ponemos como en segundo lugar o a veces hasta en tercer lugar. Y a mí me quedó tan claro eso. Estábamos hasta allá ese día, podíamos haber ido a conocer o a meternos a un parque y todo, pero fue tan clara esa enseñanza en nosotros y fue de tanta bendición, porque aparte les digo que este viaje fue increíble. Independientemente de a dónde fuimos, independientemente de todo lo que pudimos hacer allá, que subirnos y vernos y todo eso, lo más increíble del viaje fue la relación entre los 5. Nunca en un viaje antes habíamos tenido la relación que tuvimos en este viaje y fue algo sobrenatural. Fue algún regalo de Dios por mis 50 años y todo. Yo creo que fue uno de los regalos más preciosos que me pudo haber dado Dios allá. Que los 5 estuviéramos unidos, que hubiera amor, que entre hermanos se amaran, se apoyaran, que hubiera amor de los padres para con los hijos, de los hijos para con los padres. Fue algo sobrenatural. Y no los digo porque seamos una familia perfecta, ni moderna. No tiene nada que ver con eso. O sea, somos tan de lodo que gracias al poder que desciende de su Espíritu Santo es lo que está pasando en nuestra familia. Pero bueno, ya me desvío un poquito. Pero bueno, sigamos con esto del poder de la alabanza y la adoración. El primer punto quedó claro. ¿Cuál es el Jericó que hay en tu vida? ¿Cuál es el Jericó que hay en tu vida? Vamos con el siguiente punto, que vamos a 1 de Samuel 16 al 16. Bueno, ahí se los puse en la pantalla. Y está aquí el 1 Samuel 16, 14. Bueno, les voy a narrar un poquito rápido esta historia. ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa aquí es que Saúl desobedece a Dios. O sea, y bueno, el Espíritu de Dios se aparta de Saúl y entonces pues le manda un espíritu maligno para que lo atormentara. O sea, aquí está el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Vamos a seguir más adelante, el que sigue. Sus servidores le dijeron, ¿cómo usted se dará cuenta? Un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando. Y bueno, sigue pasando todo esto. Y yo no sé, o sea, aterrizando lo que le estaba pasando a Saúl, porque ahí suena como algo, a veces lo que no entendemos y no tiene términos coloquiales, como que lo dejamos ahí arriba en el infinito. En pocas palabras, Saúl lo que estaba experimentando es angustia, ansiedad, miedo, falta de seguridad. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes no ha sentido angustia, inseguridad, miedo? ¿Quién de ustedes no lo ha sentido? Levante la mano para que nos pase la receta, por favor. Ahí veo una mano. No es cierto, no hay ninguna mano. Pues nadie, yo creo que todos hemos pasado por ahí, ¿no? Todos hemos pasado por ahí. Sin embargo, Saúl era algo que constantemente había en su alma y su espíritu: angustia, ansiedad, miedo. Y de repente más adelante en la historia le hablan acerca de David, de cómo era un siervo, de que él podía venirle y tocar el arpa y todo. Y vamos a irnos hasta el último versículo que está escrito aquí, por favor. Cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. La música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. Aquí quiero analizar varias cosas. Una, ¿Saúl era alguien devoto de Dios? No, ¿qué pasó? ¿Por qué creen que se apartó el espíritu de Saúl? Porque, o sea, la había regado mucho, y aparte el corazón de Saúl no era conforme al de Dios. O sea, a Saúl le interesaban otras cosas. Lo último que le interesaba a Saúl era quedar bien con Dios. Le interesaba quedar bien con la gente, y pueden ir a leer su historia y todo lo que pasaba. Pero Saúl no era alguien conforme a Dios. Era alguien que, si habláramos actualmente del cristianismo, era alguien que andaba medios chiles.
Medios chiles es aquel que es pues le gusta lo cristiano, está bien, pero pues, o sea, sí tiene una doble vida, o de repente se da el lujo de tener pecados por ahí metidos y se excusa diciendo un montón de cosas. En fin, Saúl era alguien que no era un cristiano medios chiles, para que me entiendan. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí conocen cristianos medios chiles? Nada más no lo señalen, por favor, pero ¿conocen cristianos medios chiles? Bueno, aquí no, en esta congregación no hay. Bueno, pues entonces, a mí lo que me impacta de esto es que Saúl sí tenía un corazón conforme al de Dios. Saúl venía y tocaba, David venía y tocaba, y Saúl, a pesar de no estar bien con Dios, sentía libertad en su alma y su espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder de la alabanza y la adoración es tan brutal que aunque tú no hayas tenido un encuentro con Dios, que aunque tú no hayas conocido personalmente a Dios, que aunque seas un cristiano medios chiles, si te avientas a tener lo que hace rato decimos, una alabanza y una adoración completa y total, la angustia que puedas llegar a tener, la ansiedad, el temor, el miedo, se van completamente. Y eso es algo sobrenatural. Y eso yo lo experimento también cada noche de que vivo todo en el día vivo broncas aquí, allá en la clínica, cuestiones de la familia, muchas cosas. Al final del día a veces uno llega arrastrándose a la cama, pero yo he propuesto en mi corazón todas las noches, a pesar de cómo me sienta, ir y adorarlo y alabarlo una hora, aunque no lo siente hacer al principio, pero ya que lo empiezo a hacer, el Espíritu Santo desciende y me viene una fuerza sobrenatural que ni yo la entiendo, y todos los problemas del día pasan a segundo plano. Y una paz viene sobre de mí, una paz que sobrepasa todo entendimiento humano viene. Entonces, el segundo poder que te da la alabanza y la adoración es una paz sobrenatural que el mundo no te da. ¿Cuánta angustia estás pasando hoy? ¿Cuánto miedo estás pasando hoy? ¿Cuánto estrés? ¿Qué problemas son los que tienes? ¿Económicos? Bueno, hoy en día aquí en la Ciudad de México y ahorita con lo que está pasando, ¿quién no tiene problemas económicos? ¿Quién no tiene estrés del día a día, de te van a contratar, la chamba? O sea, ¿qué angustias hay? ¿Qué ansiedad hay en tu corazón? Tus hijos, a los que somos padres, tus hijos, ¿cómo están tus hijos? ¿Tus hijos están en el camino del Señor? ¿Cómo está tu relación de padres a hijos? ¿Tu relación es de que tus hijos van y corren y te aman? ¿O viceversa? ¿Cómo está tu condición familiar? ¿Qué tanta angustia y ansiedad hay en tu vida? ¿Qué tanto hay de esto? ¿Qué tanta depresión tienes? No hay mejor antidepresivo. Y yo soy médico también. Que alabarlo y adorarlo con todo tu corazón. No lo hay. Y pruébenlo. Yo los reto a que lo prueben. Yo los reto a que hagan ese compromiso en su corazón de buscar a Dios todas las noches o en el tiempo que tengan libre y adorarlo y alabarlo sin ninguna agenda, sino simplemente adorarlo y alabarlo con todo lo que son. Y van a ver cómo su alma se va a empezar a transformar. Van a ver cómo van a empezar a dejar pastillas de ansiolíticos, antidepresivos. Todo eso lo van a dejar a un lado porque se va a derramar el Espíritu Santo y van a poder ver su poder de primera instancia. Y bueno, vamos con el tercer punto. O sea, el primer punto es qué fortalezas hay en tu vida, qué Jericós hay. El segundo es cómo está tu estado de ánimo, qué tantas angustias, qué tantas ansiedades, qué tantos miedos hay en tu vida. Y cómo el poder de la alabanza puede destruir completamente esto. Y el tercero, vamos a ir a Hechos 16. Y este es un ejemplo del Nuevo Testamento. Este ejemplo se me hace brutal. Una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. ¿Para quién ganaba dinero? ¿Era para ella? Entonces, ¿qué estaban haciendo con ella? ¿Mande? Explotar, exactamente. La estaban explotando a la muchachita con sus poderes. Sigamos con el siguiente.
nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anunciaban a ustedes el camino de salvación. El que sigue. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. El que sigue. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, obvio. O sea, ¿ustedes ven molesta a la chavita? Un versículo: ¡chin! Me quitaron mis... ¿La chavita se quedó molesta? Yo creo que la chavita sintió libertad. Sintió libertad, completa y total libertad. Pero bueno, los amos echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. El que sigue. Los presentaron ante magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad. El que sigue. Enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. El que sigue. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo, porque ya saben que las multitudes, las multitudes. Bueno, ustedes conocen a las multitudes, ¿verdad? Bueno, sigamos con las multitudes. Se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y les arrancaron primero, los dejaron en cueros. Y después de darles muchos golpes, en la Biblia de Message, que es una Biblia que a mí me gusta mucho, cuando nos dice que les daban golpes, ahí dice ahí que les dieron golpes hasta que la piel se puso negra azulosa. ¿Saben qué quiere decir cuando un médico ve negro azuloso en la piel? Que en la parte de abajo hay hematomas importantes, hay muchas colecciones de sangre. O sea, que les dieron una rastriza, o sea, no fueron de pórtate bien, sino que, o sea, les dieron guamazos hasta que su piel se puso azul negra. Continuaban, echaron a la cárcel y le ordenaron al carcelero que los custodiaran con la mayor seguridad. Con la mayor seguridad. ¿Sigue? Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. La seguridad de aquel entonces, ahí hay controversias, pero lo más seguro es que ambos estuvieran atados de pies y manos completamente ahí, y no estaban en su mejor manera, en su mejor forma. Después de que te agarran a guamazos, que te encueran, que pasas frío y que te estás doliendo todo tu cuerpo de los batacazos que te dieron, y aparte de eso te ponen en cadenas que pues no tienen peluche adentro, sino que son cadenas así de fierro como tal, pues, o sea, yo imagino la condición de ellos. No era una condición padre, ¿o sí? Entonces, sigan. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. El que sigue. Y bueno, antes que eso, yo imagino a los otros presos, o sea, los vieron llegar en calidad de casi muertos y de repente los escucharon: gloria, gloria. Bueno, yo imagino que eran cánticos más fuertes, pero bueno. Empezaron a alabar y adorar a Dios de una manera desde el interior, como entendimos lo de Jericó, y de repente pasa un fenómeno impresionante. De repente se produjo, pero bueno, antes de llegar a esto de que se produjo, o sea, imagínense el estado y condición de los dos. ¿Ustedes piensan que los dos estaban en, vamos a adorar y alabar a Dios? Por eso lo que les pido de las noches no es pedirles mucho. ¿Algunos de ustedes lo azotan todos los días y en la noche ya no puede adorarlo y alabarlo? Ellos sí. Pero lo que pasa con ellos después es impresionante. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. Ahora, yo te voy a preguntar algo. ¿Qué terremoto tú conoces que te suelte cadenas? Pues no. Es más, si estás encadenado y viene el terremoto, pues te encomiendas a Dios, porque ya como sales del edificio, ¿no? ¿Sí? Lo que está hablando aquí Dios es que pasó un fenómeno poderoso y sobrenatural. Me imagino pasó un ángel y yo no sé, pero pasó algo impresionante. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. El que sigue. El carcelero despertó y al ver que las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño.
todos estamos aquí. O sea, lo grueso de todo esto es que Dios hace un milagro poderoso. A Pablo y a Silas ya antes en un viaje les había estado hablando de un sueño del varón macedonio. ¿Sí se acuerdan los que han leído esa historia o no? Pues bueno, en un sueño les había mostrado eso, pero no habían entendido bien la profundidad del sueño. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y les dijeron: cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Le contestaron: wow. ¿Saben que el milagro más impresionante no fue que se abrieran las puertas y se les cayeran las cadenas? Ese no fue el milagro más impresionante de esta historia. El milagro más impresionante de esta historia es que un carcelero, alguien que tenía una alma muy dura, una cerviz muy dura, porque bueno, para ser carcelero no puede ser así de, bueno, pues yo soy carcelero y te voy a encerrar aquí, pasa. O sea, no. Carcelero en aquel entonces, o sea, jugaban con lo peor de la gente y la trataban mal. Entonces tenían que tener un corazón duro, un corazón insensible, un corazón que ya había sido cauterizado. Sin embargo, ese corazón de esta persona que había sido cauterizado, que estaba tan duro, el poder de Dios que vio a ellos alabando y adorando a la noche, y después, bueno, él vio desde que llegaron Pablo y el otro todo moqueteado y guameado, y dijo, pues ni modo, les tocó, ¿no? Y estaba insensible en su corazón. Pero después me imagino que le llamó mucho la atención cómo adoraban y alababan a Dios. Pero después, cuando vino el milagro tan impresionante y tan poderoso en su vida, entonces la insensibilidad y ese corazón duro se abrió. Y yo les aseguro que este carcelero está allá arriba. Entonces, el que tú alabes y adores a Dios hace que se empiecen a desatar milagros y prodigios de manera personal en tu vida, de manera impresionante. Y milagros que a veces ni entendemos. Ahí dentro de mi personal, ahora que también he empezado a adorar y a alabar, se han empezado también a abrir las puertas para poderle compartir a la gente. Yo no era mucho de compartir en el trabajo porque yo pensaba, híjole, ¿cómo le hago con el trabajo? Es jefe, o sea, se me complicaba mucho en la cabeza cómo actuar y no actuar. Pero Dios últimamente me ha llevado a empezar a compartir. Y empezar a ver qué gente, porque la mayoría de la gente que estudia medicina, y bueno, yo no sé las demás profesiones, pero bueno, en la medicina como todos mucho al ver, al proceso de la metodología, para ver, creer, o sea, todo ese tipo de cosas, te haces muy agnóstico, te haces muy pues muy sin fe, por así decirlo, te haces muy como ateo, porque crees en los hechos, crees en la ciencia. Lo que empieza a ser tu Dios es la ciencia. Entonces, que tú le puedas compartir a alguien que recibió todo eso, que el Espíritu Santo te guíe, porque esa gente, a pesar de que es agnóstica y no cree y todo, ¿ustedes creen que no tiene broncas? Pues tiene un chorro de broncas. Pero que de repente el Espíritu Santo te muestre y le des una palabra a esa persona y que la gente abra así los ojos y diga wow, y que por esa palabra pueda aceptar a Jesucristo en su corazón, es wow. Ahora que estaba leyendo el TCD, ¿cómo se llamaba que te comentaba? Natanael. A mí se me hace tan impresionante, bueno, no sé, que quienes leyeron el TCD está en Juan y hay por ahí un versículo. Para mí me impacta mucho ese versículo porque Jesucristo, sí se acuerdan más o menos del TCD, Jesucristo, Natanael le comparte, Jesucristo de repente le habla y le dice, sí, tú estabas abajo de la higuera, ¿sí se acuerdan o no? Y entonces Natanael abre unos ojos y dice que se sorprende tanto y empieza a seguir a Jesucristo y se hace un seguidor. Y le dice, Jesucristo en pocas palabras le dice, con tan poco te conformas, yo puedo darte mucho más. Y es que muchos de nosotros en las noches vamos a un rincón en lo privado y expresamos las angustias, expresamos nuestros ideales, sacamos nuestro corazón, la profundidad de nuestro corazón a veces y lo ponemos ahí. Y algo que no podemos entender es que alguien más, o que el mismo Dios o su Espíritu Santo, o que utilice una persona y de repente te diga lo que tú estuviste diciendo en lo privado, abajo de esa higuera. Porque bueno, él no fue a la higuera a echarse, pues, no sé,
Pues bueno, no, bueno, en fin, no me voy a meter en detalles, pero bueno, fue a abrir su corazón. Eso quiere decir que fue debajo de la higuera. Entonces, ¿cuántas veces te ha sorprendido Dios cuando llega y te dice una palabra que tú estuviste pensando y estuviste ahí en tu corazón revolviendo y estuviste ahí en tu corazón y todo eso? Entonces es impresionante. Pero bueno, regresando a esto, ¿quién quiere ver lo sobrenatural en su vida? ¿Quién quiere ver que el reino de Dios se extienda? Una de las armas más poderosas es la alabanza y la adoración. Y no tan solo personal, sino también aquí en el grupo, por lo que les explicaba, del poder de 1 echó fuera 1000, 2, ¿cuántos echa? 3. ¿Qué dijo? 100,000 y después, bueno, no os quiero poner a pruebas en las matemáticas porque tampoco soy muy fuerte, pero bueno, la cuestión es que aquí, ¿a cuántos echaríamos fuera si todos estuviéramos unánimes alabando y adorando a Dios? Impresionante, ¿no? Para tocar todo el mundo. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Con 12 impactó todo el mundo. Ese es el poder que tiene la alabanza y la adoración. No es un proceso religioso, no es, bueno, pues ahora me toca alabarte y adorarte. Oh Dios, eres grande, eres poderoso, santo, santo. Y estás pensando en los jitomates. No, santo, santo, santo. No, eso no se trata. O sea, cuando lo haces con todo tu corazón, cuando lo haces con toda tu alma y tu espíritu, su Espíritu Santo desciende porque Él no se queda así. Eso es lo increíble del Dios que tenemos. Pensamos a veces que es como los dictadores, o pensamos que a veces que con la figura del padre que pudimos llegar a tener, que no fue así porque él quisiera, sino porque tuvo padres así, etcétera. Pensamos en esa figura y pensamos que Dios es igual, y no es igual. Cuando tú vas y derramas tu corazón y alabas y adoras a Dios, Él nunca se queda con las manos atadas. Siempre te va a dar mucho más de lo que tú puedas llegar a entregarle en tu alabanza y adoración. Y bueno, vamos al último versículo. Juan 4, del 13 al 26. Aquí está hablando con la samaritana. ¿Sí se acuerdan de la samaritana? Entonces los puntos, a ver, hasta aquí vamos con qué puntos. La alabanza y la adoración sirve para destruir Jericós, fortalezas, el número 1. Número 2. Exactamente, te da paz. Número 3. Ves milagros. Ves milagros. Empiezas a ver lo sobrenatural en tu vida. Y sobrenatural es sobrenatural. Desde que la cárcel se abrió, todo eso, e impactar vidas y corazones que se quiebren delante de ti, que tú no puedes entender cómo eso sucede. Vamos ahora a este versículo que dice, aquí estaba hablando Jesucristo con la samaritana. Dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús, hablando del agua natural. Aquí impacta tanto mucho, y ayer hablaba con los jóvenes de eso. Hablaba de una necesidad primordial del ser humano. Pero necesidades del ser humano tiene muchas, y muchas en su cabeza también. Pero hablaba de una necesidad tangible. ¿Quién de ustedes no ha sentido una sed a veces cuando corrió una carrera muy larga o pasó por mucho calor y no había agua? Y cuando de repente llega y toma el agua. O sea, ¿quién ha sentido mucha sed? ¿Quién no? Capaz que pues es un ángel aquí entre nosotros. No. Todos hemos sentido mucha sed, ¿no? Entonces Jesucristo habla de esa necesidad, de esa ansiedad, de satisfacer esa necesidad primaria. Pero así como esa necesidad primaria hay varias. Porque si vemos más adelante, Él empieza a explicar, bueno, dice, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esta agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. Sigue el siguiente. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Bueno, ese es el pensamiento natural de nosotros, ¿no? El que sigue. Y le dijo, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. Le dijo Jesús. Ahora, ¿se han puesto a pensar? O sea, ella le pregunta algo y después Jesucristo le saca con su esposo. O sea, ¿qué viene al caso? ¿Entienden la conexión de esto? Jesucristo le habla del agua de vida. Él le dice, pues échame esa agua de vida.
Y entonces Jesucristo le dice, ¿y tu esposo? Y entonces ella, o sea, ¿entienden la conexión? A todos con cara de, híjole, ¿qué me está diciendo? ¿Qué quiere decir con esto? Pero bueno, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. El que sigue. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. El que sigue. ¿Es cierto que has tenido 5? 5. Y para aquel entonces, o sea, no es como ahora en la actualidad, que yo les platicaba de la paciente que tuvo, que tenía 118 parejas sexuales o no sé qué, que me dijo una vez en consulta, ¿no? En aquel entonces era algo más cuidado, porque aparte la ley lo penaba, o sea, no era tan fácil. Y sin embargo, ella para su aquel entonces había tenido 5. Y el que ahora tienes le dice, no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. O sea, la deja encuerada. Pero lo que Jesucristo estaba haciendo con ella en particular es que ella tenía una necesidad. Y la necesidad más apremiante que tenía es que ella se quería sentir amada. Ella se quería sentir apreciada. Ella se quería sentir estos aspectos tan básicos y tan necesarios que tiene el ser humano. Y ella, como lo estaba tratando de llenar, era con esposos. Era con tener un esposo que la amara, que la respetara, hasta que llegara el príncipe azul y la amara como ella se merecía. Ella quería llenar ese hueco tan grande en su corazón. Por eso la conexión del agua de vida y esta historia que pensamos que no viene al caso, esa es la razón. Porque ella tenía una necesidad, tenía un vacío, un abismo en su alma que no podía llenar. Quizás había habido abandono, quizás papá y mamá no estuvieron, quizás fue huérfana. Que mucha gente, cuando no tiene papá y mamá, cuando tiene abandono en su vida, ya sea de padre o madre, hay un hoyo negro en tu vida. ¿Sí saben lo que es un hoyo negro? Un hoyo negro es algo que atrae gravedad, o sea, tiene una potencia impresionante. Entonces había en ella un hoyo negro que no podía llenar, y que lo había tratado de llenar con 5 esposos, con alguien que la aceptara, con alguien que la amara, con alguien que le dijera qué preciosa eres. Y quizás con estos 5 lo había logrado llenar en el periodo de enamoramiento. ¿Que cuánto dura el periodo de enamoramiento en el ser humano? Según los psicólogos, dura de 6 meses a 3 años y medio. Y para los que llevamos casados más de 5 años, sabrás que todo lo que resta no son miel sobre hojuelas. Ya se acaba el periodo de enamoramiento, y entonces tienes que echar a andar el amor de parte de Dios para continuar con tu pareja, porque entiendes, o Dios te tiene que revelar que no, el periodo de enamoramiento no va a llenar ese vacío y ese hueco que hay en tu alma, que clama por ser atendida o por ser amado, en el caso de que seas hombre o mujer. Eso no lo va a llenar ni tu esposo ni tu esposa. No existen esposos ideales, no existen mujeres supermanes, eso no existe. Y en eso está muy mal Disney. Bueno. Entonces Jesucristo se va a la necesidad básica de ella. Y más adelante, en el 19, Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Empiezan a hablar de repente de la adoración. ¿Ustedes piensan que fue algo casual? Cuando está hablando de suplir la necesidad de ella, cuando Jesucristo está hablando de una agua que te quiere dar, ahí le empieza a hablar Jesucristo de esa agua. ¿Cómo la puede obtener? ¿El que sigue? Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. ¿El que sigue? Pero se acerca la hora, ya ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que adoren. Primero Jesucristo la encuera, le dice cuál es la necesidad que ella tiene, y después le dice la manera cómo se llena esa necesidad. Pero se acerca la hora. Voy a pedirles a los de la alabanza y la adoración que vayan pasando. Ya ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sea los que le adoren. ¿Qué vacío hay en tu vida? ¿Con qué quieres llenar ese vacío en tu vida? ¿Con la televisión? ¿Con el alcohol? ¿Con el tabaquismo? ¿Con los orgasmos? Perdónenme, bueno, es una palabra bien dicha, pero es la verdad. ¿Con qué quieres llenar ese vacío en tu vida?
Las mujeres, como ahorita veíamos a la samaritana, con conseguir un hombre y una que te ame, que te mime, eso dura solamente el periodo de enamoramiento. Después se acaba. No existen los príncipes azules. Siempre se van a ir. El único que te va a acabar llenando es el Espíritu Santo y su presencia. En este mundo no hay otra cosa creada. El vacío que hay dentro de nosotros, la muerte espiritual que sentimos, es porque el Espíritu Santo viene y vivifica nuestro espíritu. Y entonces cuando sentimos esa vida en nuestro espíritu, todas las emociones se van y sentimos esa plenitud, ese vacío y ese lleno, y eso que tenemos dentro ya no lo queremos lleno. O sea, ya quedó lleno con Jesucristo, ya quedó lleno con su Espíritu Santo, y no hay otra manera de llenar ese vacío. A los jóvenes se los digo una y otra vez, porque están en esa edad de empezar a buscar este tipo de cosas, de empezar a buscar sustitutos, de empezar a buscar algo que llene sus vidas, en estas vidas que apenas empiezan. Y algunos recurren por la vía del noviazgo y tienen una novia, otra. Algunos empiezan con la actividad sexual de manera temprana, algunos empiezan con el alcoholismo, algunos otros empiezan con el tabaquismo, porque quieren llenar un vacío que solamente el Espíritu Santo lo puede llenar. Y vamos a cerrar nuestros ojos. Y con los ojos cerrados, yo quiero que pienses en esto que vimos. ¿Qué Jericó hay en tu vida? ¿Qué emociones hay en tu vida que no puedes controlar? Puede ser hasta ira. La ira, hace rato no hablamos de ira, pero puede ser también la ira, la falta de control. ¿Qué Jericós hay en tu vida? ¿Qué falta de dominio en las emociones? ¿Qué milagros son los que quieres ver sobrenaturales en tu vida? Y por último, ¿qué necesidad? ¿Qué abismo hay dentro de tu alma y dentro de tu corazón que lo estás buscando satisfacer con cosas que no son Él? Entendiendo lo que acabo de decir, ahorita quiero que los que quieran entender este principio y alabar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todo su espíritu, y gritarle fuertemente a Él, yo los invito a que se pongan de pie con los ojos cerrados. Y mientras cantamos esta adoración, el Espíritu Santo va a hacer milagros en tu alma, va a hacer milagros en tu espíritu y va a hacer milagros en tu cuerpo, si así lo requieres. Y dejo aparte el otro milagro. Ese milagro, qué difícil es. Qué difícil es. Qué difícil es. Qué difícil es. Qué difícil es, no. Qué difícil es. Qué difícil es. Qué difícil es llenar un vacío, sobre todo si hubo abandono, si tu papá se divorciaron, si no tuviste un papá presente, una mamá presente. Qué difícil es llenar ese vacío. Qué difícil, qué difícil. Ese milagro se me hace como el del carcelero. El del carcelero que recibió a Cristo en su corazón. Es un milagro de ese calibre, que si tú lo quieres recibir, lo que tienes que hacer es alabar y adorar a Dios diariamente, buscarlo. Y entonces ese abismo se va a ir cerrando hasta que se cierre por completo. Y entonces digas: wow, ya no necesito un hombre que me ame, ya no necesito una mujer que me respete y me ame. Ya te tengo a ti, y con lo que tú me das, yo puedo amarla a ella como esposa, puedo amarlo a él como esposo, y no me importa cómo él responda, no me importa cómo él se comporte, porque el que me llena eres tú, no ella ni él. Vamos a alabarlo y adorarlo, Padre. Gracias. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús.
en mí, en mí. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender